Bienvenidos a nueva entrega. En este video voy a realizar lo que sería la creación de procedimientos almacenados en una tabla. Dicho eso, vamos a acceder a lo que viene siendo el MySQL Workbench, la versión 6.0, o mejor dicho 6.3. Pero para eso vamos a tener que generar lo que vendría siendo o crear lo que sería la base de datos dentro de una tabla y su respectivo procedimiento almacenado. Entonces para eso voy a utilizar lo que sería el Workbench. Entonces voy a abrir el MySQL Workbench. Una vez abierto lo que sería el MySQL Workbench, voy a acceder a lo que vendría siendo con el usuario que yo he creado, que se llama root. Entonces vamos a empezar. Primero que nada empezamos utilizando lo que sería el MySQL, la base de datos principal llamada MySQL. Ponemos use MySQL. Vamos a ejecutar y dice que ha sido correctamente ejecutada, nos muestra aquí. Entonces una vez que estemos dentro de la base de datos llamada MySQL, vamos a crear otra base de datos con el cual vamos a trabajar. Para eso le asignamos el nombre de la llamada tabla o la base de datos create database y el nombre de la base de datos. Vamos a asignarle el nombre de la base de datos que sería tutorial. De ese modo ya hemos creado lo que viene siendo la base de datos tutorial. Para eso vamos a ejecutar, seleccionamos y ejecutamos. Se dice que también ha sido creada la base de datos llamada tutorial. Entonces en este árbol de proyectos lo que hacemos es simplemente al refresh o refrescar todo para que nos muestre la base de datos que acabamos de crear. Una vez creada la base de datos, lo que hacemos es utilizar esta base de datos. Para eso utilizamos use tutorial. Siempre con punto y coma al final. Cuando se trabaja con lo que viene siendo las consolas, siempre se tiene que utilizar lo que sería el punto y coma. Entonces seleccionamos igualmente y ya estamos dentro de la base de datos llamada tutorial. Entonces vamos a empezar a crear lo que serían las tablas. Para eso vamos a utilizar create table y el nombre de la tabla con el cual vamos a trabajar. En este caso voy a poner algo sencillo que sea categoría con sus 3 campos. Entonces voy a poner creatable categoría. Y dentro de paréntesis dentro de paréntesis voy a especificar sus campos de la tabla categoría. Por consiguiente, como ya sabemos, cada tabla debe tener un identificador. En este caso le vamos a llamarlo el ID, o también conocido como el código, que es atómico, es decir, que no puede repetirse en cada registro de una tabla. Entonces vamos a especificar que sea ID cat y el tipo de dato podemos ponerlo un entero que sea auto incrementable. Auto increment, de ese modo va a incrementarse el campo llamada ID cat. Y también de paso podemos especificar que esta tabla es, o este campo es una clave primaria o llave primaria. Entonces para eso ponemos el primary key. Punto, mejor dicho, coma para separar la siguiente columna. Entonces va a ser nombre del cat. Ponemos nomcat y esto va a ser tipo varchar. Y acá estamos especificando que el siguiente campo se llama nomcat y va a ser de varchar de 30, es decir, de longitud variable, que puede aceptar hasta 30 caracteres. Y acá podemos especificar también que no puede ser nulo este campo. Igualmente aquí, not null. El not null especifica que la tabla, o mejor dicho, el campo de la tabla llamada ID categoría no puede ir vacía, igualmente el nombre. Y por último vamos a terminar con lo que sería el siguiente campo, que vamos a especificar que sea detalle. Igualmente ponemos de varchar 30. De ese modo ya hemos creado lo que serían las 3 columnas de la tabla categoría especificados. Entonces vamos a seleccionar y igualmente ejecutamos y dice que ha sido creada lo que sería la tabla llamada
categoría. Entonces vamos a dar al refresh a la tabla y vemos que ha sido creada la tabla llamada categoría. Y vemos en nuestro árbol de proyectos que la tabla categoría tiene en sí columnas id, cat, nom, detalle. De ese modo ya hemos terminado de crear lo que vendría siendo la tabla. Ahora vamos a insertar unos cuantos registros, pero como ya sabemos, el id o el id cat es autoincrementable, entonces hay que especificar que cada vez que insertemos en la tabla categoría no debemos especificar que simplemente vamos a insertar a la nomcat y detalle. Entonces ponemos aquí nomcat y aquí estamos especificando porque hemos puesto solamente nomcat y detalle, porque como sabemos el id o el código hemos dicho que va a ser autoincrementable, ya no necesitamos insertar nosotros el dato o valores a este campo. Entonces por ese motivo que aquí hemos especificado que vamos a insertar solamente al campo el nombre de la categoría y en detalle. Entonces aquí vamos a enviarlo como parámetro, vamos a poner que la categoría sea bebida y en detalle que sea refrescante. De ese modo vamos a insertar, simplemente vamos a trabajar con un solo registro. Entonces insertamos y ha sido insertado con éxito. Entonces vamos a consultar con una consulta simple llamada select asterisk from categoría y vamos a verificar que la tabla categoría tenía un registro llamado bebidas con el id 1. Como vemos, el id nosotros no hemos insertado o no hemos especificado que vamos a insertar. Es por ese motivo que hemos puesto autoincrementable, es decir, que va a incrementarse solo cada vez que hagamos inserciones a la tabla categoría. Si es que no usábamos el autoincrementable, tendríamos que especificar las tres columnas o simplemente lo borramos todo esto y insertamos a las tres columnas. Y una vez hecho eso vamos a ir a lo que importa realmente. Entonces aquí es donde vamos a crear lo que serían los procedimientos almacenados. Entonces para eso vamos a utilizar lo que sería el delimitador, es decir, como vemos siempre en MySQL utiliza o termina cada sentencia con punto y coma. Entonces el delimitador lo que nos hace es cambiar en qué signo o con qué símbolos podemos terminar la sentencia. Entonces ponemos aquí delimiter y aquí podemos cambiar a diferencia de punto y coma, podemos poner doble slash. Después de eso vamos a poner el create procedure o create procedure para crear el procedimiento almacenado. Y aquí vamos a asignarle el nombre del procedimiento almacenado que sea sp categoría. De este modo hemos especificado que el procedimiento almacenado se llama sp y categoría, porque hemos puesto sp por store procedure y que vendría siendo insert. Y aquí vamos a especificar los parámetros. Como vemos, tenemos que especificar los parámetros o los campos que vamos a insertar mediante este procedimiento almacenado. Entonces acá vamos a especificar y acá especificamos el nombre de la columnas que vamos a insertar a través del procedimiento almacenado. Entonces podemos poner aquí x nom de tipo varchar, que sería de 30, igualmente punto y separamos con coma el siguiente parámetro que vendría siendo el detalle.
X detalle y vamos a especificar que también va a ser de tipo varchar. De ese modo hemos finalizado lo que sería la inserción al procedimiento almacenado, pero aquí es lo que vamos a realizar, lo que serían las consultas SQL o los códigos SQL, lo que sería el DML o DLL. En sí vamos a especificar aquí, vamos a poner Beijing, y dentro de Beijing y end el DML, que sería Data Manipulation Language o lenguaje. Entonces vamos a poner aquí dentro lo que sería el inserinto. Ponemos aquí inserinto y el nombre de la tabla con el cual vamos a trabajar, que se llama categoría, y vamos a especificar los campos a los cuales vamos a insertar. Como vemos, el nombre del campo llamado nomcat, separado con coma el siguiente campo, que sería detalle, values. Y aquí es donde vamos a especificar los parámetros que vamos a enviar o argumentos que vamos a recibir a través de este procedimiento almacenado, que sería el nomcat y el detalle, o mejor dicho, el xnom y xdetalle. Como vemos, este procedimiento almacenado llamado sp-i categoría recibe dos parámetros que van a ser de entrada. Entonces esos dos parámetros que vamos a obtener debemos de enviar mediante esos dos parámetros, que vamos a obtener los argumentos o la información, debemos de enviar a cada columna. Entonces ponemos aquí xnom, coma y xdetalle. De ese modo vemos que acá hemos puesto punto y coma. Si es que no poníamos el delimiter, ejecutamos todo, pero el procedimiento almacenado va a finalizar, o la sentencia va a finalizar en la primera que aparece lo que sería el punto y coma. Entonces, es decir, lo que va a hacer es ejecutar simplemente hasta este punto. Entonces nos va a generar un error. Es para ese motivo que utilizamos el delimiter. Y aquí al final podemos poner el slash. Vamos a ejecutar, seleccionamos todo y ejecutamos. Si es que no hay ningún error, nos bota el resultado. No hay ningún error, entonces nos bota el resultado. Entonces, para poder hacer efectiva este procedimiento almacenado, vamos a insertar un registro más. Para eso, al procedimiento almacenado se llama con call, y el nombre del procedimiento almacenado, que se llama sp-categoría. Y vamos a enviar como parámetros de entrada lo que serían el nombre y el detalle. Vamos a poner aquí lácteo, y vamos a especificar detalles, a ver, que sea yogurt o lácteos igualmente. De ese modo, y vamos a seleccionar y ejecutar el procedimiento almacenado, y dice que ha sido insertado o afectado una fila. Entonces para eso vamos a seleccionar a la tabla categoría, y vemos que en la tabla categoría ya tenemos dos registros, uno es bebidas y el otro es lácteos. Vemos que aquí en la creación de la base de datos y sus respectivos procedimientos almacenados no influye lo que sería el uso de mayúsculas y minúsculas. Eso nos da gran ventaja para cada sentencia que vayamos a utilizar en la creación de las procedimientos almacenados, tablas e incluso funciones y vistas. Bien, acá ya hemos creado lo que sería el procedimiento almacenado para lo que sería insertar. Simplemente copiamos y pegamos para lo que sería el siguiente, que es modificar. Entonces ponemos aquí SPU, que viene siendo de update. Y en este caso vamos a tener que insertar lo que sería el código, porque mediante el código es donde vamos a realizar la modificación. Entonces ponemos aquí xcode en referencia a lo que sería el código de la tabla llamada categoría. Entonces aquí hay que especificar qué tipo de dato utilizan cada campo.
vemos que el código utiliza int o entero, y en cambio los demás utilizan lo que sería el tipo de dato varchar, así que hay que especificar en los parámetros de entrada igualmente. Entonces acá modificamos, en vez de insert into, por update, que vamos a actualizar. Especificamos que va a ser la tabla categoría, y vamos a poner aquí set si el nombre de la columna llamada, vamos a ver cómo se llamaba, nomcat, es igual al parámetro que vamos a recibir mediante el xnomcat. Igualmente coma y detalle también ponemos aquí, que es igual a xdetalle, donde que sería el where con una condición, where, donde el nombre o el id _cat es igual a xcode. De ese modo podemos actualizar lo que sería los campos de la tabla categoría. Entonces vamos a ejecutar este código para poder actualizar. Vemos que igualmente nos dice que no hay ningún error. Entonces igualmente llamamos a call y el nombre del procedimiento almacenado. Simplemente copio y pego. Y vamos a enviar como parámetro, vamos a seleccionar primero qué registros tenemos. Vemos que tenemos dos registros. Entonces vamos a actualizar supuestamente el segundo. Entonces ponemos el código, que sería el 2, coma, como vemos hemos puesto el código en 5 comillas. ¿Por qué? Porque es de tipo entero. Cuando son los tipos de datos enteros o decimales siempre se pone sin las comillas. Entonces vamos a poner acá menestras, y aquí podemos modificar detalle secas y pequeñas. Podemos poner un ejemplo y vamos a seleccionar y ejecutar este procedimiento almacenado, y igualmente ha sido actualizado. Entonces para visualizar simplemente seleccionamos y vemos que nuestros registros han sido modificados o actualizados. Entonces de ese modo hemos creado el procedimiento almacenado para modificar. Igualmente haríamos para lo que sería eliminar. Simplemente copiamos y pegamos aquí debajo. Y aquí ponemos delete, y aquí simplemente necesitamos un parámetro de entrada, ya que vamos a simplemente eliminar. Entonces ponemos aquí delete from, eliminar de la tabla categoría donde su código es igual al código o los datos que envió a través del parámetro del procedimiento almacenado. Entonces vamos a crear el procedimiento almacenado para eliminar. Entonces ha sido creado este procedimiento almacenado para eliminar, y al final simplemente llamamos al procedimiento almacenado para eliminar registros. Entonces llamamos, que sería lsp de categoría. Aquí vamos a enviar como parámetro simplemente un registro o un dato que sería de columnas. Entonces vamos a especificar que sea, vamos a eliminar la segunda o la segunda. Entonces vamos a poner aquí 2. Igualmente ejecutamos y se va a eliminar el campo con el código 2. Ejecutamos la consulta y nos muestra de que ya no hay registro con el código 2. Así es como utilizamos lo que sería el create, delete y lo que es el update. Entonces lo que único nos falta sería para consultar o leer lo que sería read. Entonces vamos a crear un nuevo procedimiento almacenado, el cual es un poco más sencilla de lo que se
pueda imaginar. Entonces ponemos aquí S de select, y aquí no necesita ningún parámetro de entrada porque vamos a realizar simplemente una consulta. Entonces ponemos aquí select asterisco from y la categoría. Igualmente lo borramos y de este modo ya hemos terminado con la creación del React. Ejecutamos y vamos a llamar el nombre del procedimiento almacenado call, y lo que sería, de ese modo hemos terminado lo que sería la creación de procedimientos almacenados para insertar, actualizar y eliminar. Y por último lo que sería la consulta, aunque en la consulta también podemos especificar con parámetros. Queremos simplemente consultar que sea con código tal o con nombre tal, o que su apellido o nombre empiece con tal, o que también pueda su sueldo estar entre rangos. Entonces acá tendríamos que especificar como parámetro. Supuestamente quiero buscar a través de Xcode. Aquí es al revés, estoy equivocándome. Y de ese modo acá especificamos where Xcode, o mejor dicho el id cat es igual a Xcode. De ese modo, bueno, en este caso el procedimiento almacenado ya ha sido creada, y vamos a refrescar, refresh all, y vemos que tenemos ya el procedimiento almacenado de los 4, que sería el de delete, insert, select y update, que vamos y acá creamos lo que sería el quinto procedimiento almacenado, aunque ya ha sido creada, y lo que va a pasar es que nos va a generar un error porque ya existe ese procedimiento almacenado. Entonces ponemos aquí React, podemos poner React y ejecutamos, y ha sido creado el procedimiento almacenado. Refresh all y vemos que ha sido creado lo que sería lsp R categoría. Vemos que acá necesitamos enviar un parámetro, igualmente select, y nos debería de mostrar el resultado. Vamos a ver aquí hay un error que he equivocado. Bien. Vemos que he puesto aquí id cat, en sí no se llama id cat. O a ver, espera un momento, si se llama id cat. Vamos a ver, acá cerca from, acá es rr, acá es r, y vamos a llamar el procedimiento almacenado y nos genera los resultados. Igualmente podemos hacer también con nombre y apellido. Bien, esto sería la creación de procedimientos almacenados en MySQL. Vemos que es tan sencillo crear procedimiento almacenado, simplemente tenemos que especificar con delimiter, y acá especificamos create procedure y el nombre del procedimiento almacenado. Y acá también especificamos si es que vamos a necesitar como argumentos de entrada con el sintaxis in, que vendría siendo de input, que representamos como entrada, que es para nombres de tipo varchar con longitud 30, igualmente para el campo llamado detalle, y le hemos puesto el parámetro de x detalle, y también igualmente con tipo de dato varchar de longitud 30. Y dentro de begin y end utilizamos lo que serían las sentencias SQL, que sería el inserito y el nombre de la tabla llamada categoría, y aquí especificamos a qué campos vamos a insertar en la tabla categoría, y aquí hemos especificado que vamos a insertar los registros mediante el procedimiento almacenado al campo llamado nomcat y al detalle. ¿Por qué al id cat no? Porque hemos puesto que sea autoincrementable, es decir, ya no necesitamos insertar nosotros, simplemente a la hora de insertar el id va a insertarse solo, o va a incrementarse. Igualmente hacemos para update, delete y lo que sería el select. Y para llamar el procedimiento almacenado simplemente utilizamos la palabra call y el nombre del procedimiento almacenado, y entre paréntesis enviamos los parámetros de entrada, que serían el xnom y xdetalle.
que el xnum sería para el nombre de la categoría y el xdetalle que sería para su detalle. Igualmente para el update, delete y el select, que no necesita parámetro de entrada cuando es simple consulta, pero si enviamos con condiciones sí necesita parámetros, como en este caso vamos a buscar a través del código. Voy a dejar aquí el vídeo, espero que les haya gustado.